Bienvenidas a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que seguramente todas las mujeres han escuchado, pero no saben exactamente qué es o cómo se forma, ¿ok? Así que por favor, si te gusta el tema, suscríbete, danos like, comparte esta información para que más personas se enteren de cómo es que funciona el cuerpo. Y el día de hoy hablaremos acerca de quistes en los ovarios. Bueno, el tema del día de hoy, como les mencioné, es quistes en los ovarios. Y a ver, dime si no es cierto. ¿Has escuchado o conocido a alguien que alguna vez le han dicho que tenga quistes, las mujeres? Por supuesto que sí. Todos conocemos a alguien, ¿por qué? Porque es uno de los diagnósticos más frecuentes que hacemos en la consulta ginecológica. La verdad es que es una patología o una enfermedad que es relativamente frecuente en la consulta, debido a que tiene múltiples manifestaciones, tiene muchos signos, muchos síntomas que se pueden confundir o que pueden darnos orientar al diagnóstico de quistes y se pueden confundir con otras enfermedades, como te decía. Entonces sí es una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Sin embargo, los quistes en los ovarios, obviamente solo las mujeres tienen ovarios y por obvio solo ellas pueden tener quistes. Sin embargo, quistes pueden salir en muchas partes del cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiste es acumulación de líquido, en una cápsula membranosa que tiene líquido o algunos otros compuestos en su interior. Entonces estos se pueden formar en muchas partes del cuerpo, ¿ok? Pueden haber quistes en el riñón, si has escuchado, puede haber cierto tipo, pueden haber quistes en las articulaciones también, pueden haber múltiples tipos de quistes. Y pues mi especialidad es ginecología, entonces nos vamos a enfocar muchísimo más en quistes a nivel de los ovarios. Pero en sí, ¿qué es exactamente el quiste? Como te decía, es una superficie membranosa que tiene acumulación de líquido o algún otro tipo de sustancia sólida o semisólida en su interior. Entonces, así es la forma como nosotros usualmente diferenciamos los quistes o los clasificamos, mejor dicho. Podemos tener una clasificación de quistes simples, que son solamente de contenido líquido, o de quiste complejo, que ya pueden tener, aparte del líquido, pueden tener algo sólido o semisólido en su interior, que al final de cuentas son los quistes complejos los que en determinado momento pueden llegar a ser más preocupantes para las mujeres. Como les decía, los quistes simples son los más frecuentes. Entonces el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar solamente de los quistes simples, ¿está bien? Y como te decía, te aseguro que alguna vez has ido al ginecólogo y te ha dicho pueden ser quistes, o tú mismo has pensado que puede ser quiste. Sin embargo, no todo el mundo te explica qué es un quiste. Yo te lo acabo de mencionar, de que quiste es acumulación de líquido en ciertas partes. Sin embargo, cómo se forma, cómo llega a acumularse ese líquido en el ovario y por qué puede dar las alteraciones que puede dar. Te voy a explicar primero cómo es que se forma un quiste, algo súper interesante, súper importante. Te voy a explicar como explico en mi consultorio, que a mí me gusta que las pacientes entiendan paso a paso qué es lo que está pasando en su cuerpo, cómo es que funciona su cuerpo, y de esta forma más fácil poderse adherir a los tratamientos, porque si no se explica bien qué es lo que tenemos, por supuesto, más fácil que podamos cumplir para poder curarnos, ¿ok? Entonces, pon mucha atención, ahora te voy a explicar con dibujitos cómo es que se forman los quistes. Como me gusta explicar a mí, como vamos a explicar ahorita, vamos a dibujar primero el útero, ¿ok? Todo esto es el útero, o sea, la matriz, y la matriz viene siendo algo así. Tiene como forma de pera y es del tamaño del puño. Este es el útero. Acá viene el canal vaginal. De este lado salen las trompas de falopio. Y acá están los ovarios, ¿ok? Como la charla se trata acerca de ovarios, de quistes en los ovarios, entonces este era solo para ejemplificar la anatomía. Ahora vamos a dibujar solamente un ovario, ¿está bien? Ahora vamos a aprender cómo es que funciona el ovario, ¿ok? Este es un ovario. Los ovarios en la vida real son pequeños, como el tamaño de una ciruela, aproximadamente 3 por 3 centímetros, aunque esto puede variar dependiendo de la edad de la mujer. Cuando tú estabas en la pancita de tu mamá, tenías millones de folículos en el interior, ¿ok? Tenías millones, aproximadamente 70 millones de folículos. Imagínate, 70 millones de folículos adentro de un ovario muchísimo más pequeño, adentro de un ovario de un bebé, imagínate eso. Cuando la mujer llega a la pubertad, estos folículos empiezan a crecer. Estos folículos empiezan a madurar y empiezan a crecer, ¿ok? Cada vez se van haciendo más y más grandes los folículos, hasta que llega un momento en que se vuelve un folículo más grande que todos, que se llama el folículo dominante. Recordemos que adentro de cada folículo se encuentra el óvulo. El óvulo es la parte que aporta la mujer para lograr un embarazo.
Entonces, supongo todas las mujeres han escuchado de la ovulación, ¿verdad? Pues la ovulación, ¿qué es la ovulación? Todo el mundo damos por sentado a veces que se entiende o que saben qué es la ovulación. Ovulación es que a mitad del ciclo menstrual, justo en el día más fértil, es que este óvulo se libera acá sale del ovario, sale del folículo, para que pueda entrar a la trompa de falopio y así ser fertilizado por el esperma. Sin embargo, para que ese óvulo esté listo, esté preparado para poder ser fecundado, tiene que llegar un proceso en el cual adentro, siempre adentro del folículo, ese óvulo empieza a acumular líquido alrededor. Empieza a acumular líquido alrededor, algo que se llama antro folicular. Este líquido adentro sirve, entre varias funciones, nos ayuda también a madurar, como les mencionaba, a madurar ese óvulo. Entonces, este líquido que se da acá, cuando este líquido llega a formar más o menos un tamaño de 2 por 2 centímetros, es cuando se produce la ovulación. O sea, es cuando se acumula 2 por 2 centímetros de líquido acá, es cuando se produce la ovulación. Sin embargo, bueno, les mencioné de que quiste quiere decir acumulación de líquido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a veces en los ultrasonidos? Vemos de que este antro folicular, este líquido que se formó para madurar el óvulo, no se rompió. O sea, la paciente no ovuló, no se rompió esto, no se dio la ovulación. Y este líquido que está acá se sigue formando cada vez un poco más. Se sigue acumulando líquido adentro del folículo y este sigue creciendo. ¿Y qué es lo que nos produce? Eso es lo que nos produce el quiste, porque si se recuerdan, les he mencionado varias veces que quiste simple es acumulación de líquido nada más. Entonces ese líquido se acumula debido a que ese folículo no ovuló, ese ovario no ovuló ese mes, entonces se acumuló el líquido. Fácil, ¿no? Ya cuando te lo explican así con dibujitos, espero lo hayan entendido bastante bien, bastante fácil, porque así es como se forman los quistes simples, ¿ok? Ahora que ya sabemos cómo es que se forman los quistes, ya vieron que no es tan complicado de entenderlo. Lo importante nada más es que alguien se dedique el tiempo a explicártelo bien. Y ahora que ya sabes tú de manera perfecta cómo es que se forman los quistes simples, entonces, ¿qué síntomas pueden dar? ¿Por qué estos son tan incómodos? ¿Por qué la variación de los síntomas es tan amplia entre estos? Porque, como les acabo de mencionar, a nivel de los ovarios, donde se producen las hormonas de la mujer, tres principales tipos de hormonas, que tienen funciones en todo el cuerpo. Entonces, si tenemos alguna alteración en la producción hormonal a nivel de los ovarios, lo primero que se puede ver damnificado o alterado, mejor dicho, puede ser la función o la regulación de la menstruación de una mujer. Entonces, cuando tenemos nosotros los quistes en los ovarios, ¿qué síntomas pueden haber? Por supuesto, primero, como les digo, se altera la regla. Mujeres que pueden tener su menstruación que duren muchos días, puede pasar, lo normal es hasta máximo entre 7 a 8 días, pero mujeres con quistes puede durar su regla más, pues 12, 15, 20 días sangrando, al igual que la cantidad, ¿no? O sea, la cantidad es algo que es relativamente difícil de cuantificar a veces. El promedio de una menstruación normal durante todos los días que dura la regla debería ser como 2/3 de taza. Ese es el promedio. Sin embargo, en las mujeres que tienen alteraciones hormonales por quistes o alguna otra causa, puede ser que la cantidad de la regla sea muchísimo más. Puede ser mujeres que sangran, pueden utilizar 10, 15, 20 toallas diarias. Imagínate eso, la cantidad de sangrado, con los riesgos que esto puede conllevar. O sea, te puede dar una anemia, puedes desarrollar deficiencia de hierro, alergias, irritación por el uso de la toalla sanitaria, la incomodidad de andar siempre con una toalla, no digamos también una infección vaginal. Todo secundario a la alteración hormonal por los quistes. Otro síntoma de los quistes puede ser dolor en la región pélvica. Puedes mantener dolor siempre en la parte de abajo, que resulta muy incómodo también. Y no solo el dolor durante la menstruación, sino el dolor que puede pasar casi que todo el mes también, dependiendo del tamaño del quiste que pueda ser, ¿ok? Otro síntoma muy incómodo que también puede ser por culpa de quistes a veces es dolor al tener relaciones sexuales. Sí, porque dependiendo del tamaño que sea el quiste, exactamente la localización donde esté, entonces puede dar esta incomodidad. Otra molestia que puede provocar también la aparición de quistes, como les explicaba, si bien no hay ovulación y por eso se empieza a acumular este líquido, entonces si no tenemos ovulación es muy difícil que se pueda producir un embarazo. Entonces, si bien dependiendo del tipo de quiste, dependiendo de la alteración que sea, la alteración hormonal y la falta de ovulación va a dificultar un embarazo. Pero ojo, o sea, sí se puede quedar embarazada con la mayoría de quistes. No creo que te vayas pensando que si algún médico te dice, no, es que por tener quistes no puede quedar embarazada, en lo absoluto, o sea, sí se puede. Puede ser que se cueste un poquito más a veces, pero sí seguro podrías quedar embarazada.
hablemos del tratamiento. El tratamiento es muy variable, pueden haber varias opciones de tratamiento para los quistes en los ovarios. ¿De qué va a depender? Pues obvio, del tamaño del quiste, del tipo de quiste y la sintomatología que tú tengas. Muchos quistes, la verdad es que podemos nosotros hacer un ultrasonido por cualquier otra causa y tener un hallazgo incidental, solamente un quiste. Y si la mujer está normal, si tú estás normal, no tienes alteraciones menstruales, no tienes dolor, no estás buscando embarazo, no tienes dolor al tener relaciones sexuales y el quiste no es tan grande, entonces usualmente lo podemos mantener en observación. No siempre se operan los quistes. De hecho, lo que siempre le digo a mis pacientes es que entre menos te operes mejor. ¿Ok? No es chiste, sabemos que no es bonito operarse, pasar un quirófano, el gasto, riesgos de anestesia, riesgos de una operación en sí. Entonces, entre más puedas evitar una operación, mejor. ¿Ok? Entonces, como te decía, no todos los quistes se van a operar. ¿En qué depende cuando nosotros necesitamos operar algún quiste? Usualmente es del tamaño. Si es un quiste muy grande que te está causando demasiado dolor, que sientes demasiada incomodidad en la región baja, el vientre, tienes muchas molestias, pues ahí sí se considerará una operación, dependiendo siempre del tamaño del quiste. Sin embargo, la mayoría de tratamientos para los quistes son tratamientos médicos. ¿Qué me refiero con esto? O sea, podemos dejar tratamiento con pastillas, usualmente son pastillas anticonceptivas las que utilizamos para ese tipo de tratamiento. Pero ojo, por favor, no te autorrecetes cualquier anticonceptiva. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de pastillas anticonceptivas, hay muchas combinaciones de hormonas, concentraciones de hormonas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los médicos? Pues al momento de interrogarte, evaluarte, ver tus antecedentes, podemos orientar cierto tipo de pastilla que nos pueda servir mejor para tratar algún tipo de quiste en particular. Así que sí, el tratamiento casi siempre son pastillas anticonceptivas, pero no cualquier pastilla anticonceptiva, o mejor dicho, no todas las pastillas tampoco la hacen a todas las mujeres. Por eso es importante consultar y no utilizar la pastilla que te recomiende tu amiga, la pastilla que te recomienda el de la farmacia, porque son pastillas para mujeres distintas, entonces no siempre te va a servir a ti. Espero les haya servido este video para explicar un poco acerca de los quistes simples, de los quistes de los más frecuentes que hacemos el diagnóstico. Más adelante haré videos hablando de los quistes complejos, que hay muchísimos tipos de quistes complejos. Igual hablaré acerca de ovario poliquístico, que también es un diagnóstico muy pero muy frecuente. Así que si te gustó, por favor, danos un like, escribe abajo tus comentarios, estaré respondiendo la mayoría de comentarios. Así que gracias por estar acá.